nada más humano, sino también aplicarlo y llevarlo en la fe en Cristo Jesús. De decirle al Señor: Señor, si te ofrezco mi dolor humano, porque soy humano, siento, te agradezco, Señor, pero dame fuerzas, porque solo en ti está la fuerza en mi humanidad. El Señor en los días de Getsemaní, según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 28, cuando el Señor se va a orar a Getsemaní, cuando entra en su agonía, cuando entra en el sentimiento tan humano, el Señor dice en su oración. Si has meditado la palabra de Dios, querida familia, yo quiero que medites ese texto, porque es la realidad que tú estás viviendo hoy. Cuando el Señor entra en la oración a Getsemaní, cuando se lleva a los tres, cuando se lleva a los apóstoles a orar, Él dice: Padre, te doy gracias, primeramente, en el dolor en que iba a enfrentar Él, en su humanidad. Recordemos que nosotros como creyentes, los cristianos, creemos en que Dios era hombre verdadero, pero también era Dios, pero hombre también que sentía, que tenía miedo, que dice Jesús en su dolor ante lo que iba a enfrentar: Padre, te doy gracias, pero aparta de mí, Señor, este cáliz. Y el cáliz significa la pasión que iba a enfrentar. Aparta de mí este cáliz, pero que se haga lo que tú digas y no lo que yo digo. Yo no sé si está escuchando, pero yo quiero que usted medite esto, porque nosotros no solo vivimos nada más y tenemos que encerrarnos en el dolor, sino que también experimentar una gracia de Dios que necesito en los momentos difíciles. Porque nosotros no podemos quedarnos en el dolor, sino que ofrecer mi dolor al Señor para que te dé fuerzas, para que sepas que la vida, hermanos, tenemos que enfrentar muchas cosas difíciles, pero si llevamos solo las cosas, cuando te encuentres en el dolor como esto, si lo llevas solo te va a ser muy difícil, pero cuando te llevas con Dios es más fácil, porque en Dios está tu refugio. Porque pueden experimentar muchas personas cuando presentan dolor, como humanos que son, cuando experimentan un fracaso en la vida, cuando se encuentran en momentos difíciles, buscan otros caminos que refugiarse en el mundo. Es refugiarse en el mundo, se refugia en las cosas que no son de Dios. ¿Para qué? Para tapar un poco y evadir el dolor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando enfrentamos problemas, no buscamos el camino que es Jesús, la verdad y la vida. Buscamos otro camino para evadir el dolor y nos refugiamos en otras cosas. Todo eso experimentamos. Pero el Señor nos llama y nos dice que tenemos entonces que buscar el refugio en Él, porque en Él vas a encontrar la fuerza en los momentos difíciles como este. Por eso se trae a la iglesia, a nuestro ser querido, para que escuches una palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me va a decir a través de su palabra? No el cura que está predicando, sino la palabra del Señor a través del cura que está hablando una palabra que viene de Dios para tu corazón. Si tú lo aceptas, esto es lo que el Señor te ofrece en estos momentos. Como humano lloras, porque estás sintiendo esta realidad en la cual tal vez un momento dijiste: yo no quiero llegar en ese momento del dolor, pero lo tenemos que pasar. Todos pasamos. Yo he pasado como sacerdote, he pasado también momentos de muerte personal y lo que yo he contemplado en mi familia. Y todos pasamos difíciles momentos, no porque soy cura, no paso momentos de dolor, soy humano.
quién refugiarme. Esa es mi experiencia de la fe. Sé en quién refugiarme. Y se los ofrezco para que ustedes, estimada familia, ustedes en este momento tan difícil que están pasando, que ha llegado, que momentos alegres que compartieron con su ser querido, momentos alegres que pasaron, eso se queda grabado en el corazón, eso nunca se va a borrar, eso manténganlo siempre. Cuando se ama, no se olvida. Como dice aquella canción de Pimpinela, el amor no se puede olvidar. Cuando se ama de verdad, no se olvida. Y ahí es donde muere la persona. ¿Cuándo muere? ¿Cuándo muere? ¿Cuándo muere mi ser querido para siempre? Cuando se olvida. Cuando ya no rezamos. Cuando ya no lo recordamos. Cuando lo enterramos y lo olvidamos. Ya pasó. Murió para siempre. Y es ahí donde aquella predicación que no es católica, aquella teología protestante que dicen que el que muere está muerto. Pero el apóstol Pablo dice que son aquellos que viven sin esperanza, porque si Cristo murió y resucitó, nosotros también vamos a morir, pero a resucitar juntamente con Dios. Solamente hay que creerlo. Solamente hay que creerlo. Por eso está en nuestra doctrina católica que decimos en el credo: creo en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Porque yo creo en una vida después de la muerte. En eso creemos. En eso creo. En eso cree y profesa la iglesia. Ya si tú personalmente lo aceptas, bendito sea Dios. Y si no, también. Por eso, querida familia, queridos hermanos, hoy esta palabra, experimentenla, siéntanla. Y al final Jesús está diciendo una palabra que les quede muy grabado también: el que come de él tendrá la vida eterna. Y con esto quiero terminar más. La vida eterna no significa tanto la vida biológica, porque sabemos que vamos a morir un día. La vida eterna es vivirla ahora. La vida que Dios nos da, vivirla con sentido, vivirla alegre en Dios, disfrutar de la vida. Dice una alabanza: la vida es más bonita junto a ti. La vida se disfruta, cada momento se va disfrutando en Dios cuando decidimos las cosas en Dios, cuando caminamos en Dios. Disfrutemos la vida que nos da. Un día vamos a seguir a nuestro ser querido, pero vamos a vivir después de este mundo, a vivir eternamente en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para hacerlo. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede dar este a darnos de comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no pueden tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mí nunca tendrá hambre, y lo resucitaré. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. Pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor.